Sorpresas en la Champions, en los playoffs, donde un grande le costó mucho y al otro ni siquiera le alcanzó. Lesión devastadora para el Arsenal en su sueño de ganar la Premier. Vuelve el verdadero unicornio de los deportes y la regla que podría cambiar los penales en el fútbol para siempre. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí le va, cortita y al pie. Segundo día de playoffs en la Champions. El Bayern ganó en casa del Celtic con un golazo de Olise. Si no lo han visto, vayan a buscarlo. Es un gol espectacular. Y otro de Harry Kane, que se comió un par de goles cantados también. No le sobró nada al Bayern Múnich. Se lleva la victoria, encamina la eliminatoria, que ahora tendrá que regresar a territorio alemán, pero no el dominio que esperábamos. El Milan ni siquiera pudo ganar. Perdió contra el Feyenoord de visita, en lo que significó el regreso del mexicano Santiago Jiménez a The Kuip, que fue su estadio en los últimos años y en el que jugó apenas hace 2 semanas el mismo torneo de Champions, y curiosamente de todos los rivales que le podía tocar en playoffs le terminó tocando el Milan. Pero bueno, victoria del Feyenoord, así que el Milan a remontar en casa. Y el Atalanta perdió contra el Brujas. Ojo que el Brujas estuvo muy cerca de dejar fuera al City de los playoffs. Es un equipo muy difícil, que tiene un buen rato invicto en Europa, pero también es verdad que ganó con un penal flojito de último minuto. Kai Havertz se lesionó en un entrenamiento con el Arsenal y se va a perder el resto de la temporada. Esto para un equipo como el Arsenal, que ya había perdido a su otro 9 por el resto de la temporada, Gabriel Jesús, con una rotura de ligamento de rodillas, no va a volver, y Kai Havertz tampoco va a volver para lo que queda de temporada en la Premier League, donde es segundo el Arsenal y ya se le va alejando el Liverpool. Es una lesión durísima para el Arsenal, que además en el mercado de invierno no fue a buscar a un refuerzo. Ya le faltaba un delantero por la lesión de Gabriel Jesús y decidió no jugársela en el mercado de invierno. Pero esto, además de que Kai Havertz tampoco es un centrodelantero, es un invento como centrodelantero, es un jugadorazo, no me entiendan mal, pero inició su carrera en el Leverkusen como mediocampista y es verdad, fue subiendo, acercándose más a la portería contraria con el pasar de los años y la madurez, pero de ninguna manera es un número 9. Kai Havertz en 5 temporadas en Inglaterra entre el Chelsea y el Arsenal ha tenido una sola de 10 o más goles. Fue la pasada temporada con el Arsenal. Pero esto tampoco es nuevo en el Arsenal. El Arsenal generalmente no tiene, o en los últimos años no ha tenido, a un número 9 confiable o que le garantice una cuota importante de goles. Para que nos vayamos a la última temporada de Premier en la que el Arsenal tuvo en su mejor goleador al número 9 del equipo, tenemos que irnos a la 2021. Alexander Lacazette era el 9 titular, hizo, no recuerdo si fueron 15 o 16 goles. Fue la última vez que el 9 del equipo fue el mejor goleador. Fuera de eso, han sido siempre mediocampistas. El último en hacer 20 goles, por ejemplo, en Premier con el Arsenal, fue la temporada anterior a esa que les mencionaba, en la 19-20, Pierre-Emerick Aubameyang, que vivió un par de años muy buenos con el Arsenal. Es un tema con los 9 en el Arsenal, que tiene años sin conseguir uno confiable. ¿Se puede ser campeón sin un 9 realmente 9? Bueno, sí se puede. El Barça de Pep en su mejor época lo hizo, el City de Pep en su mejor época lo hizo, pero no es para todos. Esos son 2 equipos que jugaban con los ojos cerrados. Después, con la oportunidad abierta, Guardiola fue a buscar a Erling Haaland, el mejor 9 que había en el mercado. Y el Barça eventualmente buscó otros 9. Trajo a Luis Suárez y le fue muy bien con Luis Suárez. Se puede, pero es jugarle a lo difícil. Y el Arsenal se ha complicado mucho con esta lesión de Kai Havertz. Shohei Ohtani está de regreso en los campos de entrenamiento. Tuvo su primera práctica seria de bateo y va a tener su primera sesión de bullpen el fin de semana. Le preguntaron a Dave Roberts, el manager de los Dodgers, cómo están los planes para que vuelva a lanzar Ohtani, y dio a entender que alrededor de mayo podría lanzar Ohtani, que no lo va a hacer en la serie de inicio en Japón, por más que se mueran por verlo lanzar en Japón, pero lo tienen que cuidar. Estamos hablando de un pelotero que lanzó por última vez. Bueno, estamos hablando del unicornio del deporte, el tipo que llegó a revolucionar todo, siendo uno de los mejores lanzadores de la liga y uno de los mejores bateadores de la liga al mismo tiempo. Pero la última vez que hizo las dos cosas con los Angels, todavía no ha lanzado con los Dodgers después de ese contrato de $700 millones. Con los Angels lo hizo, estamos hablando de agosto de 2023, hace rato ya que no lanzó Ohtani, y está claro que si lo va a volver a hacer es porque es él, es el pelotero, es el jugador, el japonés,
quien quiere seguir siendo un lanzador y un bateador de tiempo completo. Pero yo me pregunto esto. Claramente el jugador va a empujar por hacerlo y los Dodgers quieren complacerlo. Pero los Dodgers, al menos alguna parte de los Dodgers no quisiera que Ohtani se concentrara solamente en una cosa. Lo digo porque lanzando es evidentemente mucho más probable que surjan lesiones que como bateador, aunque ya le pasó la temporada pasada como bateador, se lesionó en plena Serie Mundial, siguió jugando, pero los mejores números ofensivos de Ohtani los tuvo la pasada temporada. Es el actual MVP de la Liga Nacional. Pegó más de 50 jonrones, robó más de 50 bases, empujó 130 carreras. Y aquí está otra de las claves. Jugó 159 de los 162 juegos posibles de temporada regular. Si este año va a lanzar, evidentemente no va a jugar ni siquiera cerca de esa cantidad de 159 juegos. Ya incluso Dave Roberts habló de que al menos no va a robar tantas bases. Al menos ese lado lo van a tener que regular un poco. Puede ser, y lo fue la temporada pasada, el mejor pelotero ofensivamente hablando del béisbol de las mayores, al menos en la Liga Nacional. Todos lo queremos ver lanzar y batear. ¿Quién no quiere ver esa maravilla? Pero yo siento que en el fondo los Dodgers en algún momento en esta larga relación van a querer que Ohtani termine eligiendo una de las dos y probablemente sea ahí en la caja de bateo. Pierluigi Colina, uno de los árbitros más respetados en la historia, ya hace rato que se retiró como árbitro, 2005, pero hoy es el jefe de los árbitros en el comité de árbitros de FIFA, se quejó y dice que los porteros tienen todas las desventajas del mundo en un penal. Dice Pierluigi Colina que para él es injusto que los futbolistas que cobran penales tengan la oportunidad de rematar otra vez si el portero termina tapando el remate. Esto evidentemente dentro de los partidos. Y sugirió a Pierluigi Colina que se implemente una regla que en los partidos, dentro del partido, los penales sean iguales que en las tandas de penales, las que se usan para decidir los partidos cuando están empatados. Es decir, si falló el delantero, falló. O sea, no hay, la pelota queda muerta y se reanuda el juego con saque de meta. ¿Qué les parece esto? Yo estoy de acuerdo con Colina, pero yo voy más allá. Y si cambia o no cambia esta regla, me parece que puede incidir, pero al final del día, el 3/4 partes, el 75% de los penales se marcan. ¿Qué regla me parece todavía de más desventaja para el portero? Desde que se implementó la regla de que el portero tiene que tener al menos un pie en la línea, al portero le quitaste esa posibilidad de achicarle el remate al delantero. Cambió por completo el penal. Está bien. Eso me parece que tiene lógica. Pero si le vas a dar esa regla, si le vas a poner esa regla al portero, entonces tienes que acabar con las pausas de los cobradores. Porque el portero ahora depende exclusivamente de ese salto inicial cuando llega el contacto del cobrador con la pelota. No puede hacerlo antes. Tiene que salir de esa línea, aunque muchos lo que hacen es partir más atrás, en el momento en el que toca la pelota el cobrador. Pero si le vas a dar la posibilidad al cobrador, que lo vemos en muchos partidos, de que haga pausa, entonces pierde el portero ese salto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que cambie esa regla o están con Colina en que hay que cambiar la regla de que una vez rematado el penal se pueda volver a jugar? Colina sugiere que se para el juego y se reanuda con saque de meta. Veremos si avanza y se convierte en una regla en el fútbol. Y la última, cortita y al pie, va a poner triste a más de uno, aunque falte mucho tiempo. El embajador de Arabia Saudita en el Reino Unido, no es casualidad que haya dicho esto en Inglaterra, avisó o recordó, porque esto no es nuevo, en una entrevista, que en Arabia Saudita no hay alcohol. Es decir, bueno, el alcohol de bebida al menos, no está permitido el consumo de alcohol. Y esto lo avisó preguntado a propósito del Mundial de 2034, que ya saben, se va a jugar en Arabia Saudita. Falta mucho, faltan 2 mundiales todavía para llegar a ese, pero ahí dejó el aviso. Y esto me hace recordar lo que pasó en Qatar, pero no sé si se acuerdan, en Qatar, 2 días antes de arrancar el torneo, la organización dijo no se vende alcohol en los estadios, ni en los alrededores de los estadios. Pero en Qatar al menos había, yo no estuve, no tuve la oportunidad, pero había lugares, hoteles y algunos restaurantes con licencia para vender alcohol. Arabia Saudita no. En Arabia Saudita es ley seca. Y dijo, ni los turistas,
ni se permite el consumo, ni se permite la tenencia, y hay penas de cárcel y hay multas altísimas, sobre todo para extranjeros. Los locales se miden con otra vara y es todavía más complicado. Bueno, otro mundial, muy posiblemente sin venta de alcohol en los estadios y alrededor. A algunos les gustará, otros no, pero por ahora es la realidad. ¿Que puede cambiar? Bueno, faltan 9 años para el mundial, muchas cosas pueden pasar, pero al menos aquí están avisados 9 años antes y no 2 días antes como pasó en Qatar. Ahí se las dejo, cortita y al pie. Si les gustó, compartan el video y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo. Cortita y al pie.